De la séptima generación de procesadores analizando la marca AMD, se tiene el AMD Athlon, que fue el primer procesador x87 séptima generación. Este comenzó siendo líder frente a su competencia directa, en este caso Intel. El primer procesador que salió del AMD Athlon se conoce como el Classic. Este salió al mercado el 21 de agosto de 1999. Se conoció en clave como K7 en homenaje a su antecesor el K6. Este estuvo disponible inicialmente en versiones de 500 a 650 MHz y llegó a alcanzar una velocidad de 1 GHz, conociéndose como el primer procesador en romper esa barrera. Este se consideró el procesador x86 más potente del mercado y se comercializó hasta enero del 2002, conociéndose por su bajo precio comparado con la competencia y teniendo en cuenta los problemas que en su momento estaba generando en producción Intel. Posteriormente salió la segunda versión, que se conoció como el Thunderbird. Este apareció en el mercado en el 5 de junio del 2006 como la evolución del Atom Classic. Se basaba en una arquitectura x86 y el rango de velocidad del reloj iba desde los 650 MHz hasta los 1,4. El Thunderbird cambió de slot A al socket A, que es un socket más pequeño. Maneja una rejilla para 462 pines. Sin embargo, pues también del Thunderbird salió una versión que era del mismo corte al que manejaba el Athlon Classic, para que fuera compatible con cambios que se pudieran presentar entre los procesadores para mejoramiento del mismo. Existen dos versiones del Thunderbird. El primero salía con un bus de 100 MHz, igual que el Atom Classic, y el segundo apareció en el 2001 con una versión de 133 MHz. Esta generación consolidó a AMD como la segunda mayor compañía en fabricación de microprocesadores y como comentaba anteriormente, se dieron a conocer por su bajo precio, lo que permitía accesibilidad para los que se estaban iniciando en la parte del conocimiento de la informática. Posterior a esta segunda versión salió el Palomino el 15 de mayo del 2001, el Athlon XP Palomino. Este generó una mejora del rendimiento del 10% frente al Thunderbird, con la misma velocidad de reloj que se situó entre 1,3 y 1,7 GHz. Esta fue la mejora principal para posteriormente salir la cuarta versión del Athlon, que se conoció como el Thoroughbred. Este salió al mercado el 10 de junio del 2002 con una velocidad inicial de 1,80 GHz. Generaba problemas de estabilidad, lo que no permitió generar un modelo superior a este núcleo, y se hizo una revisión del mismo para generar una versión B. Posteriormente, esa aumentaba el tamaño del core y resolvía los problemas de disipación de calor que tenía el Thunderbird, y generó también mayores frecuencias. Posteriormente salió la quinta versión de los Athlon, que se conoció como el Barton. Este manejaba un bus de 166 MHz y salieron al mercado algunos menores que eran de bajo consumo y se diseñaron especialmente para portátiles. ¿Qué tenía de diferente frente a los otros? Que manejaba una caché de segundo nivel de 512 en lugar de los 256 que traía el Tourbreak, y aumentó la frecuencia del bus de 133 MHz a 166 MHz. Se conoció pues que en ese momento determinaba AMD, según su publicidad, que tenía los procesadores x86 más rápidos del mercado, pero pruebas posteriores que hicieron los ingenieros de Intel determinaron que esto no era cierto. Esto ya se conoce como pues la última versión de los núcleos que generó AMD de los procesadores Athlon. Posteriormente
se conoció un móvil Athlon XP que eran idénticos pero funcionaban con voltajes más reducidos. Frente a esto también Intel arranca con sus procesadores Pentium-D para la séptima generación. Se conocían como los primeros procesadores de doble núcleo. Estos se presentaron en el Intel Developer Forum el 25 de mayo del 2005. Consiste básicamente en dos chips de Pentium 4 que se hacen en un solo encapsulado. Inicialmente se fabricaron con 90 nanómetros y en su segunda generación ya se hicieron con 65 nanómetros. Originalmente al Pentium D se le conocía como el Smithfield. Se conocen como procesadores no monolíticos, es decir que los núcleos no comparten una única caché y la única comunicación entre ellos no es directa, sino que se realiza a través del bus del sistema. Existen 5 variantes del Pentium D: la 805, la 820, la 830, la 840 y el Stream Edition. Estos básicamente arrancaron en el 805 con una velocidad de 2,66 GHz, aumentando en cada una de sus procesadores en su evolución a 2,8, posteriormente a 3,0, luego a 3,2 y por último en el Stream Edition a 3,2 GHz. Todos estos, a excepción del Pentium de 805 que fue el primero, estaban sobre 800 MHz. Posteriormente se añadieron otras 11 variantes del Pentium D, que fueron la 915, la 920, la 925, la 930, la 935, la 940, la 945, la 950, la 960, la 955 Stream Edition, que funcionaba a 3466 MHz, y la otra Stream Edition que funcionaba a 3,73 GHz. Todos se movían sobre 800 MHz y cada uno de ellos poseía un procesador 1000 conformando un Core Presler. Están fabricados todos en un proceso de 65 nanómetros y como tal se consideró pues los primeros Pentium de la séptima generación. Asimismo, en el año 2005 Intel genera adicionalmente los Intel Celeron D, los cuales contaban con una velocidad de 2,66 MHz a 3,74 MHz con una velocidad de bus de 533 MHz a 800 MHz con un bus de datos de 32 bits y una memoria de caché de 128 KB en lote 1 y en lote 2 de 2 o 4 MB. Adicionalmente, pues los Celeron D se basaban en versiones Prescodiciar 1000, que eran las mismas de los Pentium 4, y contaban con un caché más grande que los anteriores. En este caso pues ya se dejó de utilizar los nombres de acuerdo a cómo iban aumentando los procesadores y se comenzaron a denominar con un número, que comenzaron con el 310 y finalizaron con el 365, que terminó con una frecuencia en GHz de 3,60 y se basaban en una litografía de 65 nanómetros. Adicionalmente, pues contaban con su set de instrucciones, con un caché primario de datos de 16 KB que iba aumentando con un caché secundario, aumentando en cada una de las versiones de los procesadores. Como comentaba anteriormente, pues lo que se hizo fue desenfatizar el uso de la frecuencia máxima del procesador para compararlo y se integraron otros ingredientes como la arquitectura
en este caso terminando la escala de integración, y características especiales que tenía cada uno de los procesadores. AMD también genera un procesador de bajo costo en su séptima generación que se conoce como la AMD Sempron, que viene a ser el principal competidor del Celeron de Intel. Este también reemplaza al procesador Duron y su versión fue lanzada al mercado en agosto de 2004. El mismo se basaba en un procesador de Atom XP en cuya versión estaba basada en el Torton. Este cuenta con una caché de segundo nivel de 256 KIP y un bus de 333 MHz. Cuando se agotaron las versiones basadas en los núcleos incluidos de esta versión, se generó una variante llamada Paris. Esta versión contaba con un caché de segundo nivel de 256 KIP y se puede emplear en placas con zócalos de procesador Socket 754. Entre las versiones que se generaron para Socket A está la Torton, la Barton, y para Socket 754 está la Paris y la Palermo. Para Socket 939 se generó la Palermo, para Socket AM2 la Manila y la Esparta, para Socket AM3 las Argas, para Socket S1 la King y la Sable, para SB1 la Aurora. Pues en este caso estas fueron las versiones que se generaron para cada uno de los sockets que se utilizó como tal la Sempron. Ya en la octava generación, Intel genera el Intel Itanium, se conocía por su nombre código Merced y fue el primer procesador de Intel que se desarrolló conjuntamente con Hewlett Packard. El lanzamiento del mismo fue en junio del 2001. Se utilizaba un proceso de 180 nanómetros y disponía de 32 KB de memoria caché de primer nivel, 96 kilobytes para el segundo nivel y 2 o 4 megabytes de caché de tercer nivel. Este estaba disponible en 733 800 MHz. En este caso ya el Itanium se diferencia de las arquitecturas del x86 y comienza a manejar paralelismos a nivel de instrucción. Al comienzo él no era superior a los otros procesadores que había en ese momento, lo que eran los RIDs y los SIDs, y comenzó a competir en el segmento bajo del mercado. Posteriormente lo que hizo Intel fue reposicionarlo y se concentró en la gama alta y en ordenadores HPC para ya pues generar mejoras en lo que consideraban una idea errónea en el comienzo del negocio. ¿Qué causó que los Itanium no se movieran tanto en el mercado? Una baja producción, un pobre rendimiento y un costo muy alto. Entonces, de ahí se deriva que se desarrolle el Itanium 2. Este también fue desarrollado conjuntamente por Intel y Hewlett Packard. Se lanzó a mediados del 2002 y contó con diferentes versiones y características técnicas. En el mismo todos tenían una caché nivel 1 de 16 KB para instrucciones y otra 16 KB para datos. La caché de nivel 2 tenía un tamaño de 256 KB y en estos núcleos lo único que diferenciaba como tal es la caché del nivel 3, que se podía dar desde los 1,5 MB hasta los 9 MB. Las versiones que generaron para este procesador Itanium fueron la McKinley, la Madison, la Hondo,
Deerfield, Fanwood, Montecito y Mont Vale. El último, el Mont Vale, se caracterizó por tener una línea de procesadores de 90 nanómetros con 7 núcleos, 3 de en el núcleo y un procesador de núcleo único con velocidades iniciales desde los 1,42 GHz hasta los 1,66. Respecto a los AMD, para la octava generación, arrancamos con el AMD Athlon 64. Este comenzó con una fecha de lanzamiento en el año 2003, contenía una velocidad de 1,0 GHz a 3,2 GHz, una velocidad de bus de 800 MHz a 1000 MHz con un bus interno y externo de 64 bits y con una caché que arrancaba con 64 más 64 KB y posteriormente en la segunda con una caché de 1024 KB y un direccionamiento 16 TB. Se generaron varias versiones del procesador, entre las cuales se encuentran el Slickhammer, el Clawhammer, el Newcastle, el Winchester, el Monstruo y el Orleans. Posteriormente vienen los procesadores AM2 Opteron, los cuales se lanzaron en abril del 2003 con una velocidad de reloj de 1,4 GHz a 3,3 GHz, con una velocidad de bus de 800 MHz a 3200 MHz, con un bus tanto interno como externo de 64 bits y una caché nivel 1 de 64 más 64 KB, nivel 2 de 512 KB y a nivel 3 con una caché de 2048 KB. Esta fue una línea que se generó para servidores y estaciones de trabajo basado en la arquitectura x86 y que usó el conjunto de instrucciones AMD64. Se creó para competir en el mercado de servidores y principalmente contra el procesador Xeon de Intel. Su primer versión fue el Sledgehammer, que posteriormente se generaron otras 3 versiones más hasta entre el periodo comprendido del 2003 al 2006, que fueron la Venus, la Troy y la Atenas. Para el año 2006 ya Intel lo que viene a generar es el lanzamiento del Intel Core Duo. Este se conoce como un procesador posterior al Pentium D y es antecesor al Core 2 Duo. Se genera como un procesador con 2 núcleos de ejecución, lo que permite generar multitarea. Permite generar juegos con gráficos ya un poquito más potentes respecto a anteriores procesadores o programas que requieran muchos cálculos, lo que también permite generar descargas de música o correr antivirus en segundo plano. Ya contaba con un caché de 2000 compartido para ambos núcleos y un bus frontal de 667 o 553 MHz. Este cuenta con una frecuencia reloj de 1,06 GHz a 2,50 GHz y era disponible para conectarse a Socket M y Socket 478. Ya para lo que es el Intel Core 2, que también se lanzó en el 2006 y se descontinuó en el 2011, se manejaron 64 bits de doble núcleo y CPU 2x2 de módulo multichip de 4 núcleos basado en el Core de Intel y derivado del procesador portátil de doble núcleo de 32 bits John. Este se conectaba a zócalos de Socket T, Socket M, Socket P y micro FC VGA. Este procesador fue lanzado posteriormente al Intel Pentium D
y al Intel Core. Con esto se manejaron velocidades de CPU bajas, se mejoró el uso del procesador a ambos ciclos de velocidad y, y se abarcó las líneas solo, que era de un núcleo, dúo con doble núcleo o cuádruple núcleo, y también la string que generaba CPU 12 4 núcleos, que eso se generó en el 2007. Estos vinieron entre agosto del 2006 y marzo del 2008 con, con nombres clave de Conroe, Allendale, Wharfedale, Kensfield y Georgefield dentro de cada una de sus configuraciones, y venían direccionados tanto para computadores de sobremesa como para, como para portátiles. Ya para lo que es la generación que comienza con los Intel Core i, desde, desde lo que es el primer i-Core, que es el i3, lanzado en el 2008, comienza como el primer procesador de esa línea, es el de la gama más baja de Intel. Se venía con dos núcleos que posteriormente pasó a cuatro con tecnología de Hypertrain. Se tenía una caché más pequeña, más eficiencia energética, pero era de un nivel más bajo que el i5. Este ya viene con cuatro núcleos, pero no tiene Hyperthreading. Con este se tenían gráficos integrados mejorados y turbo boost, que aceleraba temporalmente el rendimiento del procesador cuando se necesitaba más trabajo pesado. Y por último ya venía el i7, que incorporaba la tecnología de Hyperthreading, que no la tiene el i5, y pasaba de tener desde 4 núcleos hasta 8 núcleos en un PC con mejores prestaciones. En este caso el i7 es el procesador de nivel más alto y cuenta con mejores gráficos integrados. Ya analizando a profundidad lo que se viene denominando con los procesadores, el i3, como comentaba, es de doble núcleo, traía un procesador gráfico integrado, la GPU, y se denominaba la Intel H, que funcionaba a 733 MHz. El primer modelo poseía 4 MB de caché nivel 2 y un controlador de memoria para DDR3. En este pues no estaba habilitada la función Turbo Boost, lo que permitía al microprocesador tener dos hilos o núcleos por cada núcleo físico. Ya mirando lo que es el Intel Core i5, este era un procesador pues ya que generaba mucho más avance frente a lo que terminaba el i3. Se determinaban como procesadores de gama media en su momento o gama media alta. Tenía un precio asequible con prestaciones decentes y se basaba también en su momento cuando comenzó en, 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 una, en una arquitectura Nehalem, comenzando con los primeros modelos que eran los Linfield, el Clarendale y el Arrandale. Estos tenían en su comienzo dos núcleos con caché de 3 megabytes y 4 megabytes, y posteriormente cuatro núcleos de 8 megabytes para zócalos UPGA 989 y LGA 1156. Por último ya vendríamos a mirar a profundidad lo que es el, el i7, que se consideraba en su momento la gama más alta de, de los procesadores, y ya con 4 o 6 núcleos se conoció como nombre clave Bloomfield. Seguía utilizando el uso de la etiqueta Core, se comercializaron en su ensamble en Costa Rica y actualmente se fabrican en Arizona, Nuevo México y Oregon. Respecto a esto, pues también AMD genera
el AMD Phenom de 4 núcleos, cuyo lanzamiento se efectuó en 2007. Estos se manejaban de 3 y 4 núcleos basados en microarquitectura K10. Si bien contaban con 4 núcleos, uno de ellos estaba desactivado y por eso se mencionaba que trabajaban a 3 núcleos. La AMD afirmaba que mejoraban el rendimiento hasta en un 30% respecto a una AMD de doble núcleo que trabajara a igual frecuencia. Entre los modelos se encontraba el Agena FX Manager, el Agena y el Kuma. El Agena FX Manager manejaba unas frecuencias de reloj que se oscilaban entre los 2,2 y 2,6 GHz con un tamaño de caché en el nivel 2 de 4x512 KB y en caché de 3 compartido 2 MB. La Agena trabajaba con una frecuencia de reloj de 2.2 a 2.4 con un tamaño de caché de 4x512 en el L2 y en el L3 con 2 MB. Y el Kuma trabajaba solo con 2 núcleos con una frecuencia de reloj de 2,4 a 2,8 GHz, un tamaño de caché en su segundo nivel de 2x512 y en el tercero de 2. Todos contaban con una tecnología de 65 nanómetros, con una tecnología de fabricación que se conocía como Silicon on Insulator. En esto sí llevaban una desventaja con Intel, que en su momento ya estaba trabajando con 45 nanómetros. Posteriormente ya la empresa AMD fue generando posteriores procesadores de 8 núcleos con una generación de Sicilio y ya se conocieron como los procesadores con DirectX ATI-Radeon y un chipset DRD790. Los procesadores Phenom pues, se conocen como procesadores que facilitan el uso de la energía y los recursos del sistema, permiten ya la virtualización y trabajan con controladores de memoria DDR2 integrados con tecnología de Hypertransport y unidades de coma flotante de 128 bits.